y vamos a compartir. Este es de aquí. A ver, déjenme un poquito. Esto es. ¿Ven mi presentación? Sí, profe, se ve. Ok, bueno. Ok. Entonces, sí. Vamos a terminar atmósferas hoy día. Y en la clase pasada les hablé de modelos de atmósfera. Bueno, es bien complicado todo esto. Está, como les explicaba, está bien descrito en el libro guía. Esa parte de la materia está muy bien tratada ahí. Y básicamente lo que tengo aquí es un resumen de lo que está en el Leblanc, excepto por este punto de acá en el cual insistí en la clase pasada sobre la opacidad del Sol, un tema que me gusta mucho. Ahí pueden revisar los controles pasados, hay una pregunta sobre ese tema, y sobre todo sobre este ion H-, como fuente de opacidad en el Sol, es decir, transiciones en ese ion, transiciones ligado continuo en ese ion, dan cuenta del grueso de la opacidad en el Sol, en el rango visible. Entonces ahí terminamos de hablar cómo se ajustaban los modelos de atmósfera, es decir, se hace iterativamente y corregimos la temperatura en función de la profundidad óptica. Bueno, los invito a ver los detalles en el libro. Esto puede parecer un poquito aburrido, no son agujeros negros, no son estrellas de neutrones, tampoco es el Big Bang, pero tienen aplicaciones súper importantes como las que les mostré en la clase pasada, tratando de... aquí les mostré el ejemplo de este compañero estelar en una binaria, y el cual sacamos un espectro, tratamos de explicar el espectro en base a modelos de atmósfera. ¿Okay? Lo mismo para los planetas, el sistema planetario HR 8799, que hay 4 planetas que podemos ver en luz directa, y podemos sacar el espectro acá, el espectro observado. Es la línea sólida y se ajusta con modelos. Bueno, eso lo vimos en la clase pasada. Y ahora entonces quiero hablar de la corona solar. Y para explicar la corona solar hay que partir de la... O sea, no creo que hoy en día conozcamos una explicación definitiva para el fenómeno de la corona, pero al menos desde el punto de vista observacional, ocurre lo siguiente. Ocurre que en la fotósfera solar hay ustedes pueden ver aquí un fenómeno de granulación en la fotósfera, que son en el fondo células convectivas, que generan un efecto magnético, o sea, digamos, a ver, salita DAS, son 2 salitas, ok. Hola, salita DAS. Ok. ¿Es una salita que está en el departamento de astronomía? Ok, el asunto es que hay hay unas regiones en la fotósfera en que el campo magnético se hace mucho más intenso y se observan esa estructura como manchas solares. Los fenómenos transientes, ustedes ya han escuchado hablar de ellos, y ahí el plasma es más frío, entonces se ve como una zona oscurita, ¿okay? Un poco más frío. Entonces acá tienen una imagen en el óptico a 500 nanómetros aproximadamente. ¿Okay? El asunto es que esas manchas solares se pueden observar en otras estrellas, y a veces son brillantes, no siempre corresponden a decremento de temperatura. A veces esas manchas también se ven en emisión. Entonces, toda una técnica bien sofisticada de tomografía, es decir, uno ve cómo va cambiando el espectro en función del tiempo, y con una estrella rota rápidamente uno puede saber más o menos de dónde viene.
la emisión. Entonces, en el caso del Sol, uno puede hacer estos diagramas. A ver si es que voy a tratar de agrandar esto de acá. Quizá ahí se ve un poco mejor. En que, entonces acá ven en función, creo que está, sí, la área total del Sol cubierta por manchas solares en función de la latitud. O sea, el código color muestra el área total cubierta por el Sol. Es decir, si es blanquito no hay mancha solar. Y si es negro rojo, es que hay es una fracción importante de la superficie del Sol que está cubierta por manchas solares. Entonces, acá ustedes ven cómo va cambiando esa área en función del tiempo. Lo interesante es ver que es simétrico en los dos hemisferios del Sol, norte-sur, y tiene un ciclo, es aproximadamente repetitivo, ¿no? Desde 1880 acá hasta la década del 2010, en que entonces vemos que va cambiando un poco la actividad, pero siempre está como ese patrón de mariposa que se repite cada ciclo. ¿Okay? El ciclo es aproximadamente de 11 años, y acá entonces tienen la tasa de cobertura de la superficie del Sol en función de las manchas solares. Entonces, esto de acá es un fenómeno que ocurre en la fotósfera, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos. Pero ese fenómeno que ocurre en la fotósfera está a la raíz de una estructura tridimensional que acá vemos de lado, que son esos arcos magnéticos. Entonces, es un fenómeno muy complejo. Hay gente que se dedica a eso en astrofísica solar. Y digamos, son fenómenos de física del plasma en que ustedes ven acá las líneas de campo magnético que se juntan en este gráfico, juntan dos manchas solares, una aquí y otra acá. Esto es una imagen en rayos X, entonces alrededor de 200 angstroms, en que vemos estructura en lo que se llama la cromósfera solar, es decir, que justo arriba de la fotósfera, que sería la superficie del Sol visible, hay una capa que se llama la cromósfera en que ocurren estos fenómenos de arcos magnéticos. ¿Okay? Y esa cromósfera tiene toda una estructura en temperatura, pero compleja, que es más fría que la fotósfera, un poquito más fría, y luego se va calentando a medida que uno junta con la capa superior, que es la corona. Pero el asunto es que entonces, en esta cromósfera, que es muy, muy enrarecida, ustedes ven que es transparente esencialmente, es opaca la superficie del Sol, acá ustedes ven la fotósfera, pero hay material arriba, porque ustedes lo ven acá en esta línea de campo magnético, hay plasma, y los iones del plasma se acoplan con el campo magnético para recorrer estas líneas, ¿no? Sus trayectorias son, seguro que me he hecho el problema en electricidad y magnetismo, que cuando tienen una carga, un electrón o un protón en un campo magnético uniforme, las trayectorias del protón empiezan a ser helicoidales y se enrollan en torno a la línea de campo magnético. Acá es lo mismo, pero el campo magnético no es uniforme localmente, sino que se recorre aquí en esta forma de arcos, desde un punto de la fotósfera hasta otra mancha solar. Y entonces los iones capturados por ese campo magnético se ven acá, un poquito más brillante que el fondo. Pero esto entonces es lo que compone la cromósfera. El asunto es que esos arcos van creciendo y cuando empiezan a estirarse mucho ocurre un fenómeno de cruces de línea magnética, de que se van estirando y la línea de campo magnético se mueven un poquito cuando se cruzan dos líneas, se rompe el plasma y se liberan esos flujos de partículas
Entonces acá ustedes, por ejemplo, ven la superficie del Sol. Acá tienen un tamaño, para tener una idea del tamaño, de la estructura que tiene el tamaño de la Tierra. Y entonces esta línea estos loops, de estos arcos de campo magnético, que se veían como cerraditos en la cromósfera, una vez que ya alcanzan tamaños aún más grandes, se rompen, y acá tienen uno que se acaba de romper, y está observado en un rasgo de helio ionizado en 300 años. Entonces acá también es una imagen X, en rayos X. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre cuando se rompe estos arcos? Tenemos, en el fondo, hay que imaginarse algo así, a la superficie del Sol, así, va. No, eso no era lo que yo quería hacer. Aquí está la superficie del Sol, y entonces tenemos este arco así, que conecta dos manchas solares, y esto de acá, una vez que crece, se rompe, y todas las partículas que están enrolladas acá, todo el plasma que está enrollado en estos campos, en este loop, sale como un chorro, como sale disparado, como en forma de un viento, que se llama entonces el viento solar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a formar lo que llamamos la corona. Entonces, la corona es... la corona es visible ante un eclipse. Y acá usted tiene un ejemplo. Eh, el eclipse de Putre del 94, que tuve la suerte de ver, un eclipse más bonito que he visto, que duró mucho tiempo, y agarramos el ciclo solar justo, el inicio de un ciclo solar muy fuerte, el de los 90. Y acá ustedes ven claramente estos como arcos que se rompieron, ¿no? Acá ustedes pueden imaginarse bien un arco, una prominencia solar gigante, que se rompió, y entonces acá también hay otra que se rompe y dispara ese plasma en forma de viento solar. El fenómeno de aceleración es materia de investigación, pero hay modelos de fluidodinámica que logran explicar esta aceleración, si es que, bueno, una vez que la corona es caliente, es decir, cuando la corona llega a 1.000.000 de grados Kelvin, que entonces teníamos fotósfera 6.000, la cromósfera un poquito más fría, que después se va calentando hasta llegar a la corona, que es lo que vemos acá, que alcanza como 1.000.000 de grados Kelvin. Y ese gradiente de temperatura puede explicar la aceleración del viento solar, pero lo que queda por explicar es cómo es que se calienta la corona a 1.000.000 de grados Kelvin. O sea, la corona está siempre en el cielo. En este momento tenemos una corona cuantiosa que nos ilumina en el día de hoy, pero no la vemos porque es una millonésima de la luminosidad del Sol. O sea, la luminosidad del Sol está dominada por la fotósfera. En cambio, la cromósfera, que es gas caliente, la vemos entonces en rayos X ultravioleta, y entonces corresponde a una luz azul. O sea, la parte visible de la luz de la corona es muy tenue durante un eclipse. De los que han tenido la oportunidad de ver uno, quizá, ¿alguien ha visto alguna vez un eclipse en la audiencia? ¿Nadie ha visto jamás un eclipse? Por poco rato que no tiene los lentes. Ah, perdón, ¿quién no escuché bien lo que dijeron? Uno total no lo he visto, pero he visto uno como parcial por poco rato que no tenía lentes. Ah, ya, Vicente. Sí, bueno, nadie ha visto un eclipse total porque es otra experiencia completamente. Digamos, hubieron dos oportunidades. Hubo una en La Serena hace 3 años, algo así, justo antes de la pandemia, y hubo otra el año siguiente en Pucón, en Villarrica. No sé si nadie tuvo la oportunidad de viajar en ninguno de los dos.
Bueno, porque quizás no sabían, pero es un fenómeno realmente espectacular, no se lo pueden perder la próxima vez que tengan la oportunidad de ir, porque un Igual está eclipse. como la pandemia, está complicada esa cosa. Sí, no, el de Villarrica fue de gacho, muy difícil de ir. Y además a mí me tocó nublado. He visto 6 eclipses, pero 6, porque el de Pucha me dejó tan impresionado que no dejé de ir a ver, porque son muy impresionantes y durante un eclipse entonces uno ve la corona y en el fondo, bueno, esta es una imagen de telescopio, la que les muestro acá, la que está en esta figura, y en un rasgo de hidrógeno. Casi no sé si se alcanzan a ver aquí los puntitos rojitos que corresponden a la emisión de hidrógeno en el rojo del espectro visible. Eh, pero si tienen la oportunidad, no se los pierdan. Aquí, por ejemplo, hay otro ejemplo, y siempre es distinto un eclipse. El eclipse en Hungría, en un momento en que se hace la totalidad y ahí cuando se sale el sol, empieza a salir, se forman estos anillos de Beach que se llaman, que son estos puntitos rojos donde se ve la base de la cromósfera. También acá hay otro ejemplo en que son todos distintos. Ustedes ven que la corona es algo muy activo, ¿no? Y cuando llegamos al máximo solar, bueno, acá está el de Isla Pascua, ah, cuando llegamos al máximo solar, está diciendo esta cromósfera, llega hasta la Tierra más o menos. Es cuando estas prominencias solares son tan grandes que llegan hasta la Tierra, ocurre lo que se llaman tormentas solares. Seguramente han escuchado hablar. Este es el eclipse de la Serena, pues ahí tienen la silla, el telescopio de la silla, este es la Sexton, la antena, que ya está en desuso, este es el 3.6. Y yo tuve la suerte de verlo por ahí cerca, no directamente en la silla, pero en una montaña por ahí cerca. Y está en un mínimo, entonces efectivamente la corona estaba chiquitita para ese día. Y este fue el de Pucón en el 2020, que bueno, fue muy difícil, yo no lo vi, me tocó adentro una nube básicamente. Pero esto, entonces, la corona es donde se acelera este viento solar. Y el viento solar entonces ya se conocía desde bueno, desde el siglo XIX por observaciones de cometa en el fondo, porque cuando uno observa un cometa hay dos colas. La manera de ver un cometa entonces es con una cola curva y una recta. Hay una cola que es debida a la presión de radiación del Sol, que acelera polvo en granitos de polvo o copitos de nieve en la roquita, básicamente, que sea de agua, de arena. Y entonces va erosionando la superficie del cometa. Y la otra cola es la cola iónica, es la que es arrastrada por el viento solar. Entonces ustedes ven que hay dos colas, ¿no? Hay una que va radialmente en dirección del Sol y otra que va siendo erosionada no por la presión de radiación, sino que por el campo magnético del viento solar. Entonces, básicamente lo que ocurre es, lo tengo dibujado acá, a ver, este es una imagen déjeme refrescar la memoria, la densidad y la velocidad del viento solar, ¿ok? Entonces, acá tienen, los ejes muestran la velocidad del viento solar, que va hasta 1000 kilómetros por segundo, y bueno, esto es un mapa de la velocidad solamente. Y ven que es más o menos simétrico bipolar en función de los dos polos o sea, a lo largo de los dos polos del Sol. ¿Okay? Y es bastante tenue, son como 5 partículas por centímetro cúbico, pero con estas mediciones entonces uno puede medir la densidad del viento solar y tiene entonces una tasa de pérdida de masa del Sol. El Sol pierde masa todo el rato, a esa tasa, ¿no? De 10 a la menos 14 masas solares por año. Entonces, como eso no es tanto, si se fijan, como el Sol va a vivir alrededor de 10 a la 10 años, 10 giga años, eh, entonces va a perder una, una 100 milésima de su masa
en el viento solar. ¿Okay? Es poquito, o sea, comparado parece, seríamos, en el fondo, si el Sol viviera 10 a la 15 años, ahí, claro, todo el Sol se evaporaría en su viento solar, pero en el fondo esta tasa total representa una 100 milésima de la masa total del Sol, que se pierde en el viento solar. ¿Okay? Entonces, lo que ocurre con los cometas es esto, que el viento solar tiene, si lo veo desde arriba, entonces esto de acá es el Sol, y entonces tiene esta rotación, tengo omega así, y entonces, a ver, un momentito, quiero agrandar esta ventana. ¿Están ahí todavía? Sí, Ah, ya, es que tengo la impresión que se me congeló el computador. A ver, voy a tratar de... Ahí no, ahí funciona. Rojo, ya. No logré agrandar la ventana, no sé por qué. Entonces, y estas son las líneas de... En el fondo, y acuérdense de lo que le estaba explicando, ¿no? De estas líneas de campo magnético se rompen, y imagínense una manguera bajo mucha presión de agua, amarrada a la superficie del Sol. Entonces, esa manguera esto de acá, todo esto de acá va a estar rotando, ¿ok? Y ustedes se pueden imaginar que este, el viento que genera esa manguera, que va a estar lanzando material adentro del sistema solar, va a formar entonces una espiral de Arquímedes. La espiral de Arquímedes, esa es la idea, que cuando tenemos la fuente de la espiral gira con velocidad angular constante, y entonces se van escapando el material y se curva porque justamente la fuente va girando. Es fácil imaginarse eso. ¿Okay? Entonces al final esto de acá se va curvando, y si tienen un cuerpo como acá un cometa, ¿ok? Este cometa es una bola de nieve, básicamente. Va a estar sujeto a dos vientos. Uno, que es la presión de radiación del Sol, que sería entonces en dirección radial. ¿Ok? Y esto de acá va a arrastrar entonces material en dirección del Sol. Y está también esta otra cola que se llama la cola iónica, que va a estar curvada, y entonces por eso cuando yo dibujo un cometa tengo dos colas, típicamente. Los cometas se ven típicamente con dos colas. Entonces, eso, el fenómeno del viento solar, da cuenta del grueso del material entre los planetas interplanetarios, ¿okay? Y ese material interplanetario, entonces, eh, es lo que entendemos como da términos, si usted, es el borde del sistema solar. En el fondo, cuando ven digamos, seguro han escuchado hablar de las sondas Voyagers, y seguro han escuchado hablar de que las sondas Voyager han escapado del sistema solar hace como alrededor de 5 años, ya salió la primera, y hace un par de años salió la segunda. Y lo que queremos decir por eso, que salió del sistema solar, significa que pasó más allá de la heliopausa. Entonces acá hay un gráfico del el Sol, que tiene, en el fondo el Sol tiene un movimiento de una estrella relativamente vieja, y por encuentros con otras estrellas, bueno, no colisiones, sino que encuentros gravitacionales con otras estrellas, su velocidad se ha ido alejando de la velocidad promedio de la galaxia, si quieren, si yo tomo el baricentro, la velocidad es, de la estrella en la vecindad solar, esas se mueven en torno al centro de la galaxia. A ver, y lo voy a explicar esto de acá de repente con un dibujito. Así. Entonces acá tengo el centro galáctico, y acá está el Sol, ¿ok? Y se mueve entonces el Sol
alrededor de 220 kilómetros por segundo, y este radio R de alrededor de 8 kiloparsec. ¿Okay? Entonces, la vuelta es el periodo de rotación es del orden de 10 a la 8 años, aproximadamente. 100 millones de años. ¿Okay? Y esto entonces es más o menos el movimiento de rotación de la galaxia, pero relativo a este movimiento, eso en realidad no es el Sol directamente, sino que es la vecindad solar, que sería la velocidad del el Local Standard of Rest. Esto de acá es el 220. El Sol se mueve casi con el Local Standard of Rest, pero tiene una velocidad peculiar en este momento, que es más o menos en esta dirección de como 20 kilómetros por segundo. Entonces, si quieren, lo que hace el Sol es, si la órbita del Local Standard of Rest, digamos, la galaxia en sí sería como un círculo, el Sol lo que hace es un movimiento epicíclicos, así. Y eso no quería que hiciera ahora, ¿ya? Y si lo veo de lado, lo que ocurre de lado, o sea, eso es visto de cara, si quieren, de la galaxia, y si lo veo de lado, lo que ocurre es muy loco, y aquí está el Sol, perdón, esto de acá es el plano de la galaxia, el plano medio de la Vía Láctea, y el Sol lo que hace es así nada como mariposa sobre arriba alrededor del plano medio de la Vía Láctea. Entonces siempre tiene ese movimiento peculiar y hace que el sistema solar entero se mueve con el Sol, por supuesto, y también el viento solar. Y entonces esto sería el grueso, donde tenemos la esfera de influencia de ese viento solar, que va despejando una burbujita, va soplando una burbujita en lo que llamamos el medio interestelar. Entonces, en este momento estamos en lo que llamamos la burbuja local. Les voy a contar un poquito más al tiro sobre la burbuja local. La burbuja local es una región del medio interestelar que está un poquito más, o sea, un poquito enrarecida comparado a otras regiones más densas dentro de los brazos espirales de la galaxia. Pero esa burbuja local sigue siendo más densa que el medio interplanetario. El medio interplanetario en realidad es menos denso que el espacio que hay entre las estrellas. Y acá usted tiene una visión de artista de este fenómeno, en que tienen, esto sería el sistema solar, que va viajando por esa velocidad peculiar del Sol adentro del sistema del medio interestelar, y crea entonces este choque que se llama la heliopausa, en que más allá del cual bueno, se comprime el medio interestelar, como que lo va comprimiendo con la presión del viento solar. ¿Okay? Entonces, la presión del viento solar básicamente es PR. A ver cómo era esto, era P es ρ por la velocidad del viento solar, creo que va al cuadrado. Es esto, directamente. Esto es la presión que ejerce el medio, o sea, entonces esta presión está empujando una burbuja que está rodeada por un material más denso, que es lo que vemos, que es a su vez tiene simplemente la presión del gas ideal, que sería ρ por CS al cuadrado. A ver, estoy hablando tontera. Tengo un año de memoria. Por unidad lo deberíamos poder sacar. La presión en un gas ideal es NKT. Ok. Entonces, y la velocidad del sonido es correcto.
va como, y este de acá tiene que ser el cuadrado también. Se igualan ambas y crean entonces este choque que que limita entonces el tamaño del sistema solar. Ok, entonces, sí, les hablé de la burbuja local. Esta burbuja local, a su vez, es una... Imagínense que tienen, no sé si tengo gráficos aquí de eso, pero creo que vale la pena que les cuente, que en el fondo aquí tienen, así acá tengo el centro galáctico, esto no va a estar a escala, voy a hacer así como bien lejito, para que se den una idea, aquí está el Sol, y alrededor del Sol tengo lo que se llama la burbuja local, el local bubble, y alrededor de esa burbuja local por acá tienen, por ejemplo, Orión, está un poco más lejos, acá a 400 parsecs, no es realmente una esfera, pero acá en esta dirección tienen Ophiuchus, acá tienen Perseus en el hemisferio norte. Acá eso es loco porque este es, en el fondo, si lo divido en dos, aquí, esto sería el cielo visible del norte del hemisferio terrestre, y esto acá es el cielo visible desde el sur. Entonces, tienen como una nubes que se llaman, bueno, según las constelaciones donde se encuentran, y forman entonces, grosso modo, una burbuja local, en la cual el Sol entró hace más o menos, si de memoria, como ya a las 6 años, o sea, 1.000.000 de años. Pero una vez que el Sol está entonces atravesando esta burbuja local, y una vez que la atraviese, en 1.000.000 de años más, vamos a entrar en estas regiones más densas. Y hay gente que piensa que eso tiene que ver con las eras glaciares, en el fondo que cuando el Sol llega adentro de un brazo espiral, este fenómeno de heliosfera permite, sí, permite hacer un vacío en el medio interplanetario, pero solamente para aquellas partículas que se acoplan con el campo magnético. Entonces, si hay partículas neutrales como moléculas de hidrógeno o granos de arena neutros, no sienten el campo magnético y esas entran. Entonces, aumenta la opacidad que hay entre la profundidad óptica que hay entre el Sol y la Tierra, disminuye la constante solar y se enfríe un poquito la Tierra, que podría explicar las eras glaciares. Esto es otra área de activa de investigación porque con el satélite Gaia se puede conocer mucho mejor la historia del sistema solar y ver exactamente de dónde vino en función del contexto galáctico. Entonces, cuál es la trayectoria del sistema solar en la galaxia. Y ver si hay una correlación con las eras glaciares. Ok, entonces... ocurren este fenómeno de la corona, que termina entonces en un viento solar y define lo que llamamos el sistema solar. El sistema solar, claro, tiene planetas y todo, pero típicamente cuando uno habla del límite del sistema solar, se habla de, entonces, esta heliopausa. ¿Okay? Que está, bueno, no tanto más allá, digamos, es si la sonda, el ser humano ya mandó sondas que han cruzado esa heliopausa. Ok, entonces ese fenómeno de viento existe en otra estrella, y en estrellas más calientes, que son más luminosas que el Sol todavía, la presión de radiación, que sería entonces el acoplamiento de la radiación estelar con la opacidad del medio. Este kappa nu, ¿se acuerdan? Es la opacidad del medio en el cual se está propagando la radiación, y el kappa nu es el coeficiente de absorción. Entonces, toda la energía que absorbe también lleva momentum, y eso genera un mecanismo de aceleración de radiación, que está dado por esta formulita acá, y se integra en todas las frecuencias. ¿Okay? Entonces, en la estrella más caliente, en la estrella más caliente, presión de radiación es comparable con la aceleración de gravedad. ¿Ok? Entonces hay usted se imagina entonces que eso va a conducir a un límite, porque si tengo una estrella demasiado caliente, demasiado grande, entonces no va a poder ser ligada a la estrella porque
su presión de radiación va a soplar la estrella. Eso se llama el límite de Eddington. Vamos a hablar del límite de Eddington más adelante. Entonces, esta presión de radiación ocurre para estrellas calientes a través del acoplamiento de líneas, es decir, que con las estrellas calientes, o sea, iones, y son las líneas iónicas las que dan cuenta de esta opacidad kappa nu. ¿Okay? En estrellas frías no es así, lo que el acoplamiento se da porque con una estrella fría se condensa más fría que el Sol, como del orden de 1000 Kelvin, ahí se empiezan a condensar pequeños granitos de arena de las moléculas de los elementos más refractarios. Lo primero que se condensa, por ejemplo, aluminio y oxígeno forman corundum, y es el primer elemento que se puede formar en la superficie de una estrella. Esos granitos pequeños captan la presión de radiación porque tienen más área, y entonces esos son los responsables del viento. En las estrellas calientes, en cambio, son las líneas iónicas, y en ese caso, la tasa de pérdida de masa, ustedes pueden ver que alcanzan, bueno, mucho más que el viento solar. El viento solar, acabamos de ver, era 10 a menos 14. ¿Okay? Entonces, la tasa típica de pérdida de masa de una estrella caliente, tipo B, por ejemplo, B, O y B, es como del orden de 10 a la menos 8 masas solares por año, que es 1 millón de veces más grande que el viento solar. ¿Okay? Y si hay casos con estrellas aún más calientes, de las supergigantes azules, por ejemplo, muy luminosas, muy masivas, de 25 masas solares, que alcanzan tasa de pérdida de masa de, bueno, ya 10 millones, 100 millones de veces más grande que el Sol. ¿Okay? Entonces, ese viento solar, ese viento estelar, se observa en líneas iónicas, como estaba contando. Entonces, material ionizado, acá ustedes tienen la fotósfera, ¿okay? Un dibujito con la fotósfera acá, y acá tienen ese viento solar que rodea, viento estelar, perdón, stellar wind, que está rodeando la fotósfera, y si ustedes lo ven, tienen una línea de visión que, que no intercepta la fotósfera, van a ver ese medio en emisión, porque es un medio muy enrarecido. Entonces no alcanza a tener mucha profundidad óptica. Pero si lo ven directamente hacia la fotósfera, entonces van a ver este medio enrarecido como absorción, como un rasgo que aumenta la opacidad justo en esos rasgos en los cuales hay iones, en esos rasgos iónicos que vienen del viento estelar. ¿Okay? Entonces eso ocurre, eso significa que así tenemos la parte, el rasgo de absorción es viento que viene hacia nosotros, o sea, hacia el observador acá, y en este gráfico, acá en eje X está la velocidad de la línea, entonces esto acá está corrido hacia el azul por el efecto Doppler, y genera este rasgo de absorción en el azul, y en velocidad sistémica, más o menos a la velocidad de la estrella, que en esta región de acá vemos entonces un rasgo de emisión. Este tipo de perfiles se llama perfiles P Cygni, por la estrella P Cygni, que justamente tiene una tasa, el arquetipo de estrella caliente donde se observa ese viento solar en detalle. Entonces, les hablé también de esa estrella Wolf-Rayet, y esto es un fenómeno muy importante porque esos vientos solares son tan fuertes que tienen una influencia parecida a supernova en la Vía Láctea. Eso cuando tenemos una explosión de supernova en la galaxia, esa despeja un buen pedazo de galaxia a su alrededor, que pueden incluso perforar la Vía Láctea verticalmente. De hecho, les hablé de la burbuja local. La burbuja local tiene que haber sido generada por o una estrella Wolf-Rayet o una supernova. El remanente de la supernova no lo conocemos, no está, y se piensa que eso puede ser debido a lo que se llama el kick effect, que es el efecto de patada, si quieren, que después de la supernova, la estrella de neutrón que queda sale disparada por conservación de momentum, y entonces no estaría en la vecindad de la burbuja local. Pero lo que les quiero contar es que esa burbuja local se ve como una burbuja cuando uno ve la galaxia de cara, pero si la veo del lado, en realidad se ve como una chimenea local, porque
sea esa estrella Wolf-Rayet o la supernova que generó la burbuja local, fue suficientemente fuerte como para perforar la galaxia completamente. Entonces hizo un forrado como chimenea, verticalmente, y gracias a eso, de hecho, que podemos observar el medio el intergaláctico y la estrella, y la primera galaxia, quería decir, y el fondo de radiación cósmico, y etcétera. Porque tenemos esa perspectiva, porque se hizo entonces ese forrado vertical en el plano de la galaxia. Entonces, esta estrella, el fenómeno de Wolf-Rayet, acá tengo un ejemplo muy bonito de este fenómeno, en que tienen una estrella muy caliente, acá es una binaria, fíjense, una estrella binaria, acá tengo una estrella Wolf-Rayet, que es esa estrella de 25 masa solar, y acá tiene una compañera, una estrella secundaria, que también pierde masa, pero no tan fuerte, sino que es más piolita, es como P Cygni si quieren, esta de acá, esa estrella OB, ¿ok? Entonces esta estrella Wolf-Rayet, que es una supergigante azul, que va derechito para terminar como supernova, entonces esta estrella sopla un viento muy fuerte de 10 a la menos 6 masas solares por año, que choca con este otro viento más piola de 10 a la menos 8 masas solares por año. Entonces gana esta. Y se genera una espiral de Arquímedes de nuevo, porque como todo esto va girando, se genera entonces en este choque de acá, se me olvidó decirle, en este choque que se forma aquí, hay un fenómeno muy peculiar, que es que en los choques ocurre condensación de polvo y agua. Eso es muy loco, pero seguro ustedes han escuchado hablar de que cuando los aviones supersónicos, los aviones caza y eso, pasan el muro del sonido, hace un choque, en el choque se condensa agua. Eso es como es raro, porque uno se imaginaría que es al revés, ¿no? Que debiera ser un lugar donde... o sea, intuitivamente uno se imagina que los choques son lugares muy calientes, pero y son lugares calientes, pero hay una transición en el choque, que es en verdad donde ocurre una compresión muy fuerte del medio y luego una expansión, y en esa expansión adiabática se baja la temperatura y se pueden condensar los elementos. Entonces acá lo que ocurre es que en este choque, que está en la interfaz entre estos dos vientos, se condensa el polvo. Se condensa polvo, que todo esto está ionizado, esto está ionizado, esto está ionizado, pero una vez que se chocan esos dos vientos, se genera esa compresión muy fuerte de expansión, en la cual se va condensando polvo en una espiral de Arquímedes. Entonces, eso es lo que se ve acá, una espiral de Arquímedes, porque en el fondo imagínense que esto va siempre en la misma dirección, radialmente desde la estrella más fuerte, y todo esto va a girar así. Entonces acá tengo un ejemplo de viento estelar extremo, que genera entonces esta espiral de Arquímedes. Acá tiene es una observación, no un modelo. Para poder ver este espiral de Arquímedes, hay que hacer observaciones de interferometría óptica, una técnica muy chora, que está cada vez más en uso en astronomía, interferometría en general, pero también en interferometría óptica. Y aquí entonces tienen una película en la cual se ve rotar esta espiral de Arquímedes. Entonces la vemos rotar desde la Tierra, con un periodo de alrededor de un año. Y bueno, si les interesa, los invito entonces a ver acá este link, donde hay más, digamos, si les parece interesante el fenómeno, echen un vistazo a este link. Esto entonces, el fenómeno claro, el viento en estrellas calientes, y también, se me olvidó decirles eso, pero bueno, lo mencioné acá, los vientos en general ocurren de manera adiabática, es decir, de que no pierden la tasa de enfriamiento por radiaciones lentas y no están en contacto con un medio en el cual transferir calor. Y como se imaginen ustedes un volumen de gas dado que se va expandiendo en un viento. O sea, es decir, ese volumen de gas, a medida que se aleja de la estrella, se va a ir agrandando el volumen. Y eso genera entonces una expansión adiabática. Y si ustedes recuerdan el curso de termodinámica para gases reales, la expansión adiabática conduce al enfriamiento. Es un principio básico del refrigerador y lo pueden también experienciar con los aerosoles. Cuando uno usa un spray de aerosol
siente un poquito frío donde sale el gas, ¿no es cierto? Es por el enfriamiento en expansión. Entonces esos vientos se enfrían y ocurre entonces que en la superficie de estrellas calientes, de estrellas frías, perdón, como este ejemplo acá, la estrella de carbón UANT, que es entonces una supergigante, no una supergigante, es una gigante roja, pero en la rama asintótica. Entonces, estas estrellas de carbón son un fenómeno muy especial que ocurre en la evolución tardía, una estrella del orden de entre 1.5 y 2 masas solares, un poquito más masiva que el Sol. Entonces, al terminar su vida, estas estrellas se enriquecen en carbón en la superficie por los fenómenos de fusión nuclear en el centro. Y como crecen de tamaño, se enfría su superficie, a pesar de que el centro sea más caliente que durante la secuencia principal, lo vamos a ver en detalle más adelante. Se genera este viento porque se empiezan a condensar, los primeros elementos es corundum con esta Al2O3, y se forman también condensado con calcio y con hierro. Se van formando entonces silicio normalmente para una estrella rica en oxígeno, pero si la estrella es rica en carbón, lo que se forman son pequeñas partículas de hollín. Y esas pequeñas partículas de hollín entonces captan la radiación estelar, y como la estrella es muy brillante porque está en la rama asintótica, ¿no? Arriba del diagrama de HR, esta estrella entonces tiene un viento estelar debido a la presión de radiación en el polvo, y a medida que se va expandiendo ese viento, se va enfriando también más. Y ahí es entonces donde se condensan moléculas más complejas. Y acá hay una observación del viento de esta estrella de carbón, en que también ocurren modulaciones de luminosidad. Entonces, la estrella pasa por destellos de fusión nuclear en el centro que generan aumentos de fusión de luminosidad, que se ven como cascarones. Entonces, en el fondo, la pérdida de masa ocurre por fenómenos episódicos, así como por cascarones. Aquí tienen, en este cascarón de acá, se va enfriando el material y se van formando moléculas orgánicas, porque es una estrella rica en carbón, entonces dominada por química orgánica, y es ahí donde nacen las primeras moléculas prebióticas. Entonces, es decir, los aminoácidos que después se van a ir mezclando con lo que botan estrellas ricas en oxígeno, por ejemplo, como la estrella Wolf-Rayet, que lanzan en este mismo fenómeno que les mostré acá, roquitas de arena, básicamente, silicio y así. Y entonces se hace una mezcla en el medio interestelar de esas roquitas de silicio, que son la estrella rica en oxígeno, con material orgánico, material prebiótico, aminoácido, todo eso que viene de la estrella de carbón. Eso se mezcla y luego, al condensar una nueva estrella, es ese material que se va a transformar en lo que componen los planetas. Entonces, es decir, las roquitas que vienen en la Tierra vienen de este tipo de fenómenos, en pérdida de masa, viento estelar, de estrellas ricas en oxígenos, y lo que compone la parte orgánica en realidad viene de los cometas que quedaron de la formación del sistema del Sol y que luego cayeron en el bombardeo tardío en la evolución temprana de la Tierra, como 60 millones de años después de la formación de la Tierra aprox. Entonces, en este fenómeno muy bonito, y les quiero mostrar un video de a ver, un video de esta observación, y se ve entonces en ese video, ahí lo voy a pulsar, ahí está. Entonces esta es una animación de las observaciones ALMA que se muestran en la figura que les mostré recién. Entonces, en el fondo ahí se ve, en cada imagen corresponde a una velocidad distinta,
Y entonces se ve la raíz del viento, aquí en la velocidad sistémica de la estrella, que es más o menos el centro de velocidad, ¿no es cierto? Y se imaginan ustedes muy bien, entonces, una esfera en expansión y este cascarón que se va alejando de la estrella. Okay. Bueno, ¿están ahí todavía? ¿Aló? ¿Sí? Sí, qué bueno, ya. A ver, aquí vamos a dejar la clase hasta acá hoy día. Se quedaron medio callados durante la clase, espero que, digamos, deben haber surgido muchas preguntas con lo que dije hoy día, pero si quieren me las hacen el lunes cuando nos vemos en persona. Ok, con eso me despido. Chau. Chao, Nos vemos el que me lunes. vaya bien.